Como lo acaba de decir el hermano, hoy continuamos con el libro, con el capítulo 9 del libro de Daniel. Ya hemos hecho la introducción y ahora vamos a entrar a la parte que es en sí la que en el hombre en general, personas que leen la Biblia y sobre todo los especuladores proféticos, se enfocan en esta porción que es la que vamos a estar estudiando en la lección de hoy. Hoy vamos a ver una parte porque es bastante extensa. Así que habrán otra tercera parte y otra cuarta parte para que podamos desmenuzar lo más posible esta porción del capítulo 9. Bueno, como habíamos visto nosotros en la introducción, leíamos de Daniel y la profecía de Jeremías, porque de eso es que tratan los primeros versículos. Daniel ha estado leyendo los escritos del profeta y vamos a leer el verso 1 y 2 donde dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Esto lo estuvimos mirando en la lección anterior, que tiene que ver con lo que el profeta Jeremías había escrito con respecto al destino de la nación de Israel. Por eso dice Daniel, él miró atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. Ahora, si vamos a Jeremías, en el capítulo 25, habla de esto que está diciendo Daniel. Simplemente lo estamos recordando, quiero leerlo nuevamente. Dice, empezando en el verso 9, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor. Y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Eso era lo que estaba leyendo Daniel. Por eso dice, miré atentamente en los libros lo que a través del profeta Jeremías Dios había dicho con respecto a la nación, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Ya se han cumplido los 70 años. En este momento en que habla Daniel, ya se va a preparar el terreno para el retorno de ellos, de la nación de Israel. Y también en el capítulo 29 de Jeremías dice en el verso 10, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Vemos entonces el cumplimiento de esto. Ya han pasado 70 años, por eso dice, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años. Ya está preparándose el terreno para que entonces se dé inicio al retorno
del pueblo de Dios desde la esclavitud en Babilonia. Ahora, a partir del versículo 24 en adelante, quiero que le prestemos bastante atención a lo que dice en esta porción, porque va a ser el tema que vamos a estar nosotros estudiando a partir de hoy. Lo que Daniel había estado leyendo era que habían sido terminados 70 años que Dios había decretado sobre el pueblo. Y Dios usa eso que acabamos de leer como el punto de lanzamiento y le dice a Daniel de otro edicto sobre su pueblo. 70 semanas. Primero le habló de 70 años, lo que había Jeremías profetizado, y ahora le habla de otro edicto que tiene que ver con 70 semanas. Vamos a leer lo que dicen los versos 24 al 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana se confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Como decía hace un momento, hermanos, Daniel, capítulo 9, habla de 2 eventos. Habla de los 70 años de la esclavitud de Israel en Babilonia y habla de otro evento que está identificado como las 70 semanas. Son 2 eventos totalmente diferentes. Ahora, vamos a hablar de esta parte de las 70 semanas. Y dice en el versículo 25, vuelvo y lo leo. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ahora, mira cómo empieza diciendo el versículo. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, se da el decreto, se da la orden de la reconstrucción de Jerusalén. Aquí nosotros tenemos una de las profecías más sorprendentes, más asombrosas en el Antiguo Testamento. Y es la profecía de la reconstrucción de Jerusalén. Lo interesante es que esta profecía Dios la hizo 200 años antes. 200 años antes, Israel no está en la cautividad. Ni siquiera existe el imperio babilónico.
Ni siquiera la nación de Israel ha sido llevada a Babilonia. 200 años antes Dios anunció que un hombre que todavía no había nacido, cuyo nombre era Ciro. Recordemos quién era Ciro. Ciro de Persia. Sería el encargado de dar el decreto para que el pueblo retornara de la esclavitud a Jerusalén y la reconstruyera. Capítulo 44. Y recuerden, lo que vamos a leer aquí es 400 años antes de que eso suceda. Por eso es una de las profecías más sorprendentes, más asombrosas en el Antiguo Testamento. Dice, empezando en el verso 26, yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá, reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar. Y ahorita presta atención a lo que dice en el verso 28, que dice de Ciro. Faltan 200 años para que Ciro nazca. Pero ya Dios menciona el nombre de él. Todavía no existe Ciro, ni siquiera sus padres. Pero aquí Dios profetiza que un hombre llamado Ciro sería el instrumento para que el pueblo que iría a la cautividad retornara de la cautividad. Y vuelvo al versículo 28 que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Ciro sería el gobernante del imperio persa que daría la orden para que el pueblo retornara de su cautividad a Jerusalén y la reedificara y reconstruyera la ciudad y el templo que había sido destruido por Nabucodonosor. Versículo 13, y antes de leerlo, vuelvo y repito. Esta es una profecía 200 años antes de que Ciro subiera al trono. Lo único que nos muestra a nosotros es la inspiración de las Escrituras. ¿Cómo? Dios es el conocedor de todo y sus planes se cumplen acorde a como Él lo ha determinado. Y la profecía bíblica es muy diferente a todos estos especuladores modernos que se dan a la tarea de profetizar que van a ocurrir ciertas cosas y al final tienen que retractarse y pedir disculpas por lo que han hecho. 200 años antes de que Ciro subiera al trono, Dios profetizó lo que este hombre haría. Y en el versículo 13, ahí de Isaías, capítulo 45, dice, yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, volviendo a lo que estábamos leyendo ahorita en el versículo 25 de Daniel capítulo 9, conectado con Isaías 45, aprendemos que Ciro haría dos cosas. Reconstruiría la ciudad de Jerusalén y le daría libertad al pueblo que 70 años antes había sido llevado a la cautividad por Nabucodonosor. Ahora, Babilonia ya no existe. Babilonia cayó en manos del imperio medo-persa.
Y Ciro es el gobernante del imperio medo-persa. Estas dos cosas haría él. Isaías 45. Y aquí estamos 200 años después, Daniel capítulo 9, en donde Daniel recibe de parte del ángel que está hablando con él esta instrucción de parte de Dios. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Versículo 25, hermanos, nos muestra a nosotros las primeras dos divisiones en las 69 semanas. Porque dice, habrá 7 semanas y 62 semanas. Eso nos da un total de 69 semanas. Cuando se diera la orden, saldrían a restaurar y a edificar a Jerusalén. Ahora, ¿qué ocurre al final de la semana 69? Sumando las 7 semanas y las 62 semanas, porque nos dice lo que va a ocurrir al final de las 62 semanas. Y es la llegada del Mesías príncipe. El término Mesías es una palabra hebrea que significa ungido, el ungido. Y ese ungido, ese Mesías príncipe, es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo vendría? En la semana, al final de la semana 69. Bueno, ahí dice 62 semanas, pero obviamente lo que estoy haciendo yo es sumando las primeras 7 cuando se da la orden para salir y restaurar a Jerusalén y las otras 62 semanas. Eso nos da un total de 69 semanas. Dice hasta el Mesías príncipe. He colocado ahí el término hebreo de la palabra Mesías, que traducido al español es Mesías o ungido. Y Jesús fue presentado a Israel como el ungido cuando Juan el Bautista lo bautizó en el Jordán. Porque fue ahí cuando el Espíritu Santo descendió sobre él. Como dijo Pedro en Hechos capítulo 10, leamos versículos 37 y 38. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. De esta manera, vemos que el día en que el Señor fue bautizado por Juan en el río Jordán, ese día trajo a Israel al Mesías ungido con poder. Los términos de esta profecía hacen claro que al final de la semana 69 traería el cumplimiento de la más grande de todas las promesas, la manifestación de Cristo a Israel. Es lo que decía la profecía, que al cabo de la semana 69 aparecería el Mesías príncipe. Ahora, el verso 26 dice lo siguiente, adelantándonos un poquito, porque enseguida vamos a retroceder a ese versículo 25. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, al ungido, o sea, pues a nuestro Señor Jesucristo, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Bueno, pero esto lo vamos a dejar
para la próxima lección. Hoy no vamos a estar hablando de este versículo 26, pero sí nos dice lo que ocurre después de las 62 semanas. O si le sumamos las 7 primeras, cuando se da la orden para salir a reconstruir Jerusalén, la orden de darle la libertad a los cautivos para que regresen a Jerusalén. Si sumamos esas primeras 7 semanas a estas 62 semanas, nos da 69. Entonces, después de las 69, la semana 69, se va a quitar la vida al Mesías. El Señor va a ser crucificado. Pero, como dije hace un momento, esto lo vamos a dejar para nuestra próxima lección. Ahora, devolvámonos, por favor, un momento. Y vamos a tomar las 70 semanas completas. ¿Qué va a ocurrir durante las 70 semanas? Hay 10 profecías que se van a cumplir durante esas 70 semanas. 1, terminar la prevaricación. 2, poner fin al pecado. 3, expiar la iniquidad. 4, traer la justicia perdurable. 5, sellar la visión y la profecía. 6, ungir al santo de los santos. 7, confirmar el pacto con muchos. 8, hará cesar el sacrificio. 9, la muchedumbre de las abominaciones. Y 10, la 10ª profecía es la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Vamos a ver cada una de ellas. Vamos a ver estas 10 profecías, los 10 eventos a ocurrir durante las 70 semanas. Y vamos a empezar con la primera. Como le decía el ángel a Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Y en ese lapso de 70 semanas va a ocurrir lo siguiente. Se va a terminar la prevaricación. Se va a acabar con ella. Ahora, cuando nosotros hablamos de la prevaricación, estamos hablando de la rebelión, del pecado de Israel. Esas prevaricaciones de Israel por largo tiempo habían sido el tema de la palabra de Dios. De sus mensajes a Israel. Fue a causa de esas prevaricaciones que ellos estuvieron cautivos en Babilonia y en Persia. En el capítulo 9, versículo 11, que ya lo habíamos estudiado en la lección anterior, dice Daniel: todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición. Y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Yo les había invitado a ustedes en la lección anterior que leyeran Deuteronomio, la sección donde habla Moisés de lo que vendría sobre la nación de Israel por su prevaricación. Espero que lo hayan hecho, me hayan atendido mi sugerencia, mi invitación, para que se den cuenta de lo que ellos estaban sufriendo como consecuencia de haber pecado contra Dios. Ahora, lo que nos está diciendo aquí, o lo que está diciendo aquí el ángel, en el mensaje que le está transmitiendo a Daniel, lo que le revela es no unas buenas nuevas, unas penosas nuevas de que la medida total de las prevaricaciones de Israel aún no se habían completado. Y que los hijos aún debían colmar la iniquidad de sus padres. Y esto debía traer una desolación más grande que la que había sido anunciada por Nabucodonosor. El Señor
se refirió a esto en Mateo 23. Veamos lo que dijo en el verso 32 en adelante. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Ahora, yo creo que consideremos lo que estamos leyendo aquí con la promesa que Dios le hizo a Abraham. Cuando Dios le hace la promesa a Abraham de una tierra, él no tomó posesión de la tierra en el preciso momento o días después de que Dios le hizo la promesa. En Génesis 15, encontramos nosotros a Dios hablando con Abraham y haciéndole esa promesa. Miren lo que dice. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Pasarían 400 años antes de que el pueblo de Israel retornara. Bueno, ya Dios le está haciendo la promesa a Abraham. Abraham todavía no tiene un pueblo, pero 400 años después ya tiene un pueblo, tiene una gran descendencia, tiene cientos de miles de descendientes que van a entrar a tomar posesión de esa tierra. Por eso dice en el verso 16, y en la cuarta generación volverán acá. Mientras tanto, los amorreos, los que habitan la tierra prometida, son malos, pero su maldad aún no ha llegado al límite. Pero va a llegar el momento en el cual la copa de su maldad se rebosará. Bueno, es lo que estamos viendo nosotros aquí en lo que estamos leyendo, en esta analogía. El ángel le dice a Daniel: Dios ha determinado 70 semanas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Van a pasar 70 semanas. Y después de que culminen esas 70 semanas, Dios va a acabar con la prevaricación, con el pecado del pueblo. Su maldad, después de 70 semanas, habrá llegado al límite. Todavía no ha llegado al colmo su maldad, pero va a llegar el momento en que su maldad rebosará y entonces Dios obrará, y eso será en este lapso de tiempo. En Romanos 2, verso 5, el apóstol Pablo escribe de los judíos y dice en el verso 5 que ellos atesoraban ira para el día de la ira. Verso 5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y este juicio que se revelaría, puede que algunos de ustedes se vayan a ir de espaldas, hermanos, con lo que voy a decir. El juicio del cual está hablando aquí el apóstol Pablo es el juicio sobre Jerusalén, la destrucción de Jerusalén. El día de la ira del cual está hablando aquí
No es el día de la segunda venida del Señor, sino el día de la destrucción de Jerusalén, que va a ocurrir en el año 70 después de Cristo. Ellos estaban atesorando ira para el día de la ira, a causa de su prevaricación, de su maldad, de su rebelión contra Dios. Cuando Dios vio que la maldad de los amorreos había alcanzado su cima, Israel los destruyó conforme a la promesa que Dios ya había hecho a Abraham. Y del mismo modo fue con los judíos. Atesoraban ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Porque en Romanos 2 está hablando de los judíos. Yo le invito para que lea el contexto, hermano, y se dé cuenta de ello. No leer los versículos aislados, sino léalos en su contexto y se dará cuenta. Bueno, entonces, primera actividad a ocurrir durante las 70 semanas, acabar con la prevaricación. Dios ya no tolera más el pecado, su maldad. Los va a juzgar, los va a castigar. Segundo evento a ocurrir durante las 70 semanas. Bueno, antes de eso, el colmo de su prevaricación, podemos nosotros decir que fue el de la crucifixión del Hijo de Dios. Ahí fue, no más. Dios dijo, no más. Haber crucificado a su Hijo llenó la tasa de Dios. Hasta ahí llegó el colmo de ellos en su pecado. Ahora, segundo evento a ocurrir durante las 70 semanas, poner fin al pecado. Ahora, cuando habla de poner fin al pecado, es que Jesús se convirtió en la ofrenda por el pecado. El libro de Hebreos está lleno de declaraciones que muestran los resultados de su muerte. Versículo 26 dice, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Poner fin al pecado. Cuando Jesús murió, destruyó el poder de Satanás por medio de proveer el perdón de los pecados. Recuerden que en el Antiguo Testamento los pecados no eran perdonados. Los pecados se recordaban una vez al año. Pero con la muerte de Cristo, la humanidad iba a encontrar el medio a través del cual sus transgresiones fueran perdonadas, porque Jesús se convertiría en la ofrenda perfecta por las transgresiones del hombre. Lo tercero que profetiza el ángel hablando con Daniel es que durante esas 70 semanas se va a expiar la iniquidad. Cuando Cristo murió y resucitó, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues que la expiación por el pecado y la reconciliación de los enemigos de Dios fue llevado a cabo completa y finalmente. Hebreos 2:17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Eso ocurriría durante las 70 semanas. Y fue Cristo el que lo hizo. El Mesías príncipe, del cual estábamos leyendo nosotros hace un momentito. Ahora, continuando, otro evento a ocurrir durante las 70 semanas que el ángel le dice a Daniel es que
Bueno, antes de leer el texto, esa porción, en conexión con lo que estamos leyendo aquí de expiar la iniquidad, leamos lo que dice en primera de Juan 2:2. Y él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora, la cuarta profecía anunciada en esto que el ángel le está diciendo a Daniel es que durante las 70 semanas va a ocurrir esto. Es que se va a traer la justicia perdurable. La justicia es el rasgo más sobresaliente del reino de Dios. Es más, hay un versículo en el Sermón del Monte que la mayoría de nosotros no lo sabemos de memoria, donde el Señor Jesús dice en el verso 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El rasgo más sobresaliente del reino de Dios es la justicia. Romanos 14 nos enseña a nosotros que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y es a través de Cristo que nosotros somos hechos justicia de Dios. En Él, en Cristo. Dice 2 Corintios 5:21, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Hay unas palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, donde nos habla muy bien de esto, de que nosotros somos hechos justicia de Dios en Él. Una justicia perdurable, no por un cierto tiempo. Miren lo que dice a partir del verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué es de lo que estaba hablando el versículo 24 de Daniel 9? ¿Qué iba a ocurrir durante esas 70 semanas? Se iba a terminar la prevaricación, se pondría fin al pecado, se expiaría la iniquidad y se traería la justicia perdurable. A través de Cristo. Todo a través de Cristo. Porque no hay no hay quien más a través del cual nosotros podamos obtener esa justicia. Y como decía hace un momento, una característica clave, sobresaliente, un rasgo indiscutible del reino de Dios es la justicia. Ahora, ¿qué más dijo? Quinta profecía de lo que le dice el ángel a Daniel. Y es de que se va a sellar la visión y la profecía. Ahora, ¿qué fue lo que quiso decir el ángel con esas palabras? Sellar la visión y la profecía. Bueno, podemos nosotros inferir que puede referirse a dos cosas. Una, que la visión y la profecía se acabarían. ¿Por qué? Porque todas las profecías del Antiguo Testamento se habrán cumplido. Todas las profecías del Antiguo Testamento se habrán cumplido al cabo de las 70 semanas. Cuando uno lee a los profetas del Antiguo Testamento, todos hablaron
hasta Juan. Lo que iba a ocurrir hasta Juan. No hasta Juan el apóstol, sino hasta Juan el Bautista. Mateo 11:13 dice el Señor Jesús, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Nosotros no podemos coger las profecías, no podemos tomar las profecías del Antiguo Testamento y trasladarlas al siglo XXI, a nuestros días. No, como dice aquí el texto inspirado, Mateo 11:13, todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Entonces, podemos nosotros inferir que cuando el ángel le dice a Daniel que una de las cosas a suceder durante las 70 semanas es sellar la visión y la profecía, es que la visión y la profecía se terminarían cuando todas las profecías se cumplieran. ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesús cuando estaba en la cruz? Consumado es. En otras palabras, todo se ha cumplido. O podemos también nosotros inferir que sellar la visión y la profecía es refiriéndose al endurecimiento de los corazones de los incrédulos por parte de Dios para que no vean. Isaías el profeta usa un lenguaje muy interesante en relación con esto que estoy mencionando. Capítulo 29 de Isaías dice, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Ahora, el pasaje en Daniel 9:24 habla de sellar la visión y la profecía. Ahora, como dije hace un momento, puede estarse refiriendo a la obra de Dios al endurecer los corazones de los incrédulos para que no vean. Ahora, el Señor Jesús citó esto. En Mateo capítulo 13, podemos nosotros inferir que está refiriéndose a la ceguera espiritual de Israel. Miren lo que dice Isaías 6:10. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Por eso decía hace un momento que podemos decir que esto de sellar la visión y la profecía puede referirse a la ceguera espiritual de Israel. Y el mismo Señor Jesús en Mateo 13 citó estas palabras de Isaías 6:10. Es más, miremos lo que dice ahí en Mateo, en Juan capítulo 12, dice versículos 39 y 40. Por esto no podían creer. Porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Entonces, podemos inferir que sellar la visión y la profecía de lo que está diciendo el ángel a Daniel en el capítulo 9, versículo 24, puede estarse refiriendo a la ceguera espiritual de Israel. El mensaje no sería oído, el mensaje no sería visto por aquellos que lo necesitaban. Porque endurecieron su corazón. No querían que el Señor los salvara. No querían convertirse. La sexta profecía a ocurrir durante las 70 semanas, dice la parte final del verso 24, es la de ungir al santo de los santos. Me imagino que ya ustedes habrán contestado ahí mentalmente a quién se está refiriendo.
Sí, se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, al Mesías. Recuerden que la palabra Mesías significa ungido. Hechos 10:38, volviendo a leer las palabras del apóstol Pedro, que dijo, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. 6 profecías que ocurrirían, de eventos que ocurrirían durante las 70 semanas. ¿Llegamos hasta aquí, hermanos? En esta parte de las 70 semanas. La semana entrante, si Dios lo permite, vamos a continuar con las otras 4 profecías a ocurrir durante las 70 semanas. Y es ahí donde vamos a nosotros a demorarnos un poquito más, porque es la porción en la cual hay mucha especulación en el mundo de hoy respecto de ello.